Bueno, bienvenidos a todos. Estamos otra vez en una nueva entrevista de Conciencia Política. Yo soy el coordinador general de la revista, Augusto Borgese. En esta oportunidad estamos con Eugenio Casieles, quien actualmente es legislador de la ciudad, también referente del nuevo espacio Transformación. Además, también es ex miembro de La Libertad Avanza y también cofundador de La Libertad Avanza. Ya nos estará contando un poco ahí qué pasó con esta cuestión. Pero bueno, Eugenio, muchas gracias también por haber aceptado, por estar acá, por habernos prestado el lugar para hacer la entrevista. No, gracias por venir y bienvenidos a nuestra oficina. Alguno de los chicos ya pasó por acá, me dijo que le gané un par de partidos de ajedrez, no me acuerdo. Bueno, si querés, comenzamos un poco conociéndote también, porque si bien algunos, como el compañero, algunos te conocen, hay muchos que pueden estar escuchándonos y mirándonos que a lo mejor no te conocen tanto. Me gustaría más o menos saber quién sos. Y también conociendo un poco que sos actualmente un legislador de la ciudad, ¿cómo fue tu ingreso en la política? ¿Por qué motivo? ¿Cuándo? ¿Cómo empezaste? Bueno, tengo 41 años, soy una persona que creo que lo más importante es que estoy orgulloso de mí mismo, o sea, estoy orgulloso de la persona que me fui transformando a partir de que fueron pasando los años, modificando algunas cosas y creo que eso es importante decirlo porque me parece el momento que estamos en la política donde hay muchos valores que fueron desapareciendo, el uso de la palabra, el compromiso más que el uso de la palabra, que uno se compromete y después no cumple y parece que nada vale. Bueno, yo no soy así, yo soy una persona que si me comprometo cumplo mi palabra, soy una persona que hay muchos de los valores que creo que una persona bien debe tener que no los negocio y no hay precio para eso. Y creo que eso es lo que de alguna manera me acercó a mí puntualmente a la política porque creo que es el camino adecuado para que caminemos a aquellas personas que queremos modificar o por lo menos ayudar a que los demás vivan un poco mejor, ¿no? Y tener un país más pujante, un país que tuvo una historia rica. Hoy hablaba con una periodista hace un rato y yo le decía que nos acordáramos de esa época, ¿no? Que otra vez, en una época hubo una fuga de cerebros en Argentina, hoy ya no, ya está tan deteriorada la educación que dejamos de ser destacados en el mundo por nuestros profesionales. Esto pasaba en Argentina. Entonces yo creo que la política es esa herramienta que permite, que facilita, que hace que un montón de sectores que tienen vocación de que Argentina sea un país pujante tengan a dónde ir, tengan a dónde mirar y que seamos nosotros los que tengamos que dedicar con vocación de servicio tiempo para que el sueño de todos los argentinos se cumpla. Que cada uno tendrá su sueño, tendrá la vocación de un trabajo, de dedicarse al estudio, de poder comprar su casa, de poder... El sueño que tenga cada uno. Y nosotros tenemos que estar a la altura de esa circunstancia. En un momento difícil, en un momento muy apremiante, pero que tiene vocación de servicio no elige el momento para servir. Lo hace cada vez que tiene una oportunidad y bueno, y estamos a mi criterio, en un momento difícil, pero que requiere el doble de esfuerzos y yo lo hago orgulloso. Totalmente. Y hablando de esa oportunidad y de esta transformación de la Argentina que vos querés emprender, también por los sueños de los argentinos, ¿en qué momento vos empezaste y de qué manera? Mira, yo creo que no es que se empieza, uno lleva adentro una vocación y la va descubriendo más que empezando. A mí siempre me gustó la política, siempre. El otro día me encontré con un amigo del colegio que me decía, yo me acuerdo que vos decías que ibas a hacer política, siempre te gustó. Yo la política la llevé siempre y que tuve diferentes actividades que si bien no eran política, tenían esta misma vocación de servicio. Yo iba los miércoles de la caridad, íbamos a visitar a los chicos del hospital de niños los viernes a la tarde, hacíamos muchas actividades que era estar cerca de las personas que más necesitaban, capaz no con una mirada técnica o con una discusión de una ley, digo que es algo mucho más específico y mucho más abarcativo en el colectivo, pero tenía esa vocación de estar cerca de los que necesitaban. Yo no creo que la política sea estrictamente eso o solamente eso, es mucho más amplio. Fui aprendiendo en el camino que había herramientas de transformación mucho más quirúrgicas, o sea, mucho más puntuales y mucho más generales. Pero en ese momento creo que es lo que te decía antes, sobre todo la política es una vocación de servicio. Claro. Y desde muy chico me nació esa inquietud. Después en el recorrido ya de la política partidaria, etcétera, yo pasé por algunos sectores, yo lo conté, estuve cerca del dualdismo, estuve muy cerca de Marco y Roberto Labaña, tengo una muy buena relación. Me parece que
que uno va buscando su camino en la política. No hay un lugar donde llegar. Es un recorrido de servicio. Y uno va en ese recorrido encontrando en diferentes momentos espacios donde uno se siente más cómodo y más incómodo. Y con eso mismo te voy a responder cuando me preguntes por qué me fui de la Libertad Avanza. Me fui sintiendo más incómodo y me fui de la Libertad Avanza. Ya llegaremos a esa parte y nos explicarás un poco qué fue lo que pasó. Pero ya que vos decís que tenés una vocación también de servicio para transformar la realidad de nuestro país, que hoy estimo a tu juicio no es la adecuada y justamente por eso te embarrás en la política. Pará, te voy a frenar. Para mí sí. no es embarrarse en la política. Para mí, yo estoy orgulloso de hacer política. Estamos en esta época donde el político es malo y todo es turbio y todo es corrupto y todo es horrible. Yo estoy orgulloso de hacer política. Allá aquellos que en la política son corruptos, allá aquellos que en la política tienen y persiguen fines mezquinos, allá ellos. Ahora, yo no acepto esa crítica de que todos los políticos son malos y la política es mala. Para mí la política es hermosa, es buena, y en la política encontrás políticos que tenemos vocación de servicio. Muchos malos, pero muchos que sí tenemos vocación de servicio. Entonces, para mí no es embarrarse en la política. Para mí es lo más lindo que puede hacer una persona, lo más lindo que puede hacer es acercarse a un espacio para ayudar a los demás, para sacar adelante su país. Es lo más hermoso. Después está en cada uno la responsabilidad de llevarlo como corresponde. Y ahí es donde las personas son falibles, no la política, los políticos, sí. Algunos políticos. Ok, bien. Entonces Perdón acá... que te frené la pregunta. No, está bien. Entonces acá podemos decir encontramos el primer roce con una mirada que puede llegar a tener el actual presidente de la nación. Sí, me dijiste que no tenía más de 4 horas hoy. Como mucho tenés 4 horas, no nos va a alcanzar el tiempo para las diferencias en 4 horas. Son muchas las diferencias. No, entonces ahora vamos... Primera diferencia, sí. Mi primera diferencia tiene que ver con lo que te decía antes, con una cuestión de respeto hacia las personas. Sí. Para mí, antes de ser políticos somos personas. Y tenemos valores, y tenemos... está esto de moda decir que códigos tienen los mafiosos. Para mí, códigos, la persona... Estuvimos en los barrios y recorrimos, sabemos lo que es código. No significa una palabra mafiosa para mí tener códigos. Principios, valores, palabra, poder mirar a alguien a los ojos. Hay un montón de cuestiones que hacen que una persona, o sea una persona derecha o sea una persona torcida. En la Libertad Avanza rápidamente la gente demostraba algunos valores distintos a los que tenía yo. Me pasó muy rápido. Yo vi actuales funcionarios importantes maltratar gente de forma que yo creo que, viste esa vieja frase que dice lo que Juan dice de Pedro, más dice de Juan que de Pedro. Bueno, pero cuando alguien maltrata a alguien, lo que está dejando en evidencia es qué clase de persona es esa persona que está maltratando, no al otro. El que recibe el maltrato al final del camino lo mira al maltratador y dice: qué mal tenés que estar para estar haciendo esto. Y yo vi mucho de eso: maltrato, grito, insulto. No es solamente la violencia en el discurso contra los zurdos, en lo personal también, y eso fue un primer filtro importante para mí. Y después ese incumplimiento de la palabra, que más tarde llegó conmigo, pero antes había llegado con otras personas que yo defendí. Digo, esto no. O la injuria, hablar cosas que no eran reales y que el tiempo demostró que no eran reales. Digo, porque recordemos, por ejemplo, que Javier Milei dijo que Patricia Bullrich ponía bombas en los colegios. Y hoy es la ministra de Seguridad. Entonces mi pregunta para Milei es: ¿ponía bombas en los colegios o te equivocaste y tenés que pedir disculpas? Porque nunca pidió disculpas. Entonces difamar no es gratis. Y también habla mal de la persona que fue difamada y a la que no le pidieron disculpas ni dieron explicaciones. Porque por la contracara, si vos a mí me decís: Eugenio, acusame de algo que te parezca malo, a ver. Bueno, te doy un ejemplo. Ayer estuve en un streaming donde una persona que aspira a ser diputada me dijo a mí, y después hablamos y todo bien, me dijo: no, porque yo denuncié la corrupción en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, yo no sé cómo es tu legislatura. Le digo: mira, yo sí sé cómo es. En mi legislatura no sucede lo mismo que lo que estás describiendo en la provincia de Buenos Aires. Porque me estás ensuciando si vas a entender algo distinto. Y yo no permito que nadie hable mal de mí y de mi honor. ¿Me explico cuál es la diferencia? Sí. Si alguien habla mal de mí, yo no le permito que hable mal de mí. Lo aclaro en el momento. Ahora, si Patricia Bullrich, Milei, le dice que es una ponebomba y mata chicos, ¿vos permitirías que alguien te diga que mataste chicos? No, ¿Pusiste bombas en los colegios? Patricia Bullrich lo permite. Y Milei la acusó de eso. Estuvieron mal los dos y ninguno dio ninguna explicación. Y ese tipo de situaciones parecen menores, pero para mí son límites. Para mí son límites. Es que también te habla un poco de la persona que es de fondo
y esa misma persona que hay de fondo es la persona que va a terminar gobernando un país en definitiva. Es Sin decir, duda. en lo micro se explica también lo macro. Pero totalmente, habla de los valores que tiene una persona. Si alguien permite que diga una barbaridad como esa de sí mismo y no le parece que tiene que exigir una disculpa y una explicación, pucha, ¿cómo iba a decir una palabra fea, cómo negociás tus principios y tus valores? ¿A cambio de qué? O sea, ¿permití que a cambio de ser ministra te digan que mataste chicos y bebés en un jardín? Uf, qué mal están esos valores, ¿eh? Y es un poco fuerte, pero bueno, pero eso se repite la mucho en la realidad libertad de avanza. Se repite mucho. ahora... Pará. O si Patricia Burri, como no dio ninguna aplicación ni pidió disculpas, o sea, hoy todavía Milei debería de pensar que Patricia Burri puso bombas en los colegios. Claro. ¿Y esa es la persona que tiene para cuidar nuestra seguridad? ¿La que pone bombas en los colegios? No cierra, ¿no? Y no, es complicado de entenderlo también. Creo que Ese incluso hoy, después de pasar un tiempo... Esas cosas pasan todo el tiempo en la libertad de avanza. Cuestiones que son fáciles de entender. Acusar a otros espacios de nepotistas y poner a tu hermana en secretaria general de la presidencia y modificar el organigrama de la ley de ministerio para que tenga rango de ministra. ¿Hay algo más nepotista que eso? ¿Hay algo más casta que eso? No tenés que decir nada porque estás entrevistándome, pero lo digo yo. Bueno, no hay nada más casta que eso y más nepotista que eso. Y no fue la excepción la hermana de Milei. Los Menem, el hermano de Adorni. Y empezás a ver cómo todo el discurso de Milei se va desarmando, se va desgranando. Vos escuchás que él era un economista que defendía las ideas de la libertad en términos económicos. Dice que salió del cepo. ¿Vos conocés algún empresario que pueda sacar la plata que ganó el año pasado y se la pueda llevar al exterior? No, en Argentina no sucede. No salió del cepo. Va a salir el año que viene. Pero él sigue diciendo que ya salió del cepo. ¿Me explico? Un economista liberal lo primero que hace, y lo que él anunciaba, era bajar impuestos. Todos los impuestos. ¿Qué impuesto bajó? Economías regionales. Nada más. Al campo le subió nivel. Lo primero que hizo fue subir impuestos. Lo contrario que había dicho. Es muy difícil. La verdad que encontrar en Milei algo congruente. Decía que endeudarse era robar a las generaciones futuras. Lo primero que hizo fue ir al Fondo Monetario para sacar un crédito. Digo, ¿dónde está el economista liberal que nos vendió? Ahora, vos estás tratando algunas críticas. Yo quiero capaz estructurarlo un poco. Te desordené porque hablamos de la libertad. No, está perfecto. Igualmente también vamos a seguir hablando de esta cuestión. Pero me gustaría también, así como una persona que busca transformar la realidad del país, es una persona que debe leer la realidad actual para saber con qué herramientas cuenta, de qué forma realizar esa transformación. Yo te pregunto, si viéramos a la Argentina hoy como un cuerpo, como una persona, sí, tenés que hacer un análisis, un diagnóstico de la condición en que se encuentra. ¿Cómo dirías que está? Muy difícil la pregunta. No sé si podría responderte con un cuerpo. Yo te puedo decir que hay diferentes aristas. Como evaluás una aceptación del gobierno, no solo en la mirada del pueblo. Yo te diría que hay tres. O sea, vos tenés que ver cómo lo evalúa el pueblo, cómo lo evalúan los mercados y cómo lo evalúa el propio sistema. Porque en base a esos tres se sustenta o no un gobierno. Entonces vos decís, bueno, si la sociedad apoya el proyecto de un gobierno, de un espacio político al frente de un gobierno, eso se valida en las urnas. O sea, saca más o menos votos. Si los mercados te acompañan, vos recibís inversiones. O sea, si te baja el riesgo país, estabilizás el dólar, das seguridad jurídica, creen en vos, invierten en minería, energías, cualquier sector de la energía, la pesca, los diferentes sectores que tenemos en Argentina, el campo. Y finalmente, si el sistema cree que vos estás haciendo un buen gobierno, incluso sectores de otros espacios políticos te acompañan en las leyes, van sumándose a tu espacio. La realidad es que el gobierno, la sociedad le fue, que la verdad que el resultado electoral indica que perdió mucha aceptación. La realidad es que los mercados, las inversiones no llegan y los números se disparan. Hoy el riesgo país volvió a cerrar 8% arriba y se rompió la primera banda en términos de tipo de cambio. Sí. Y por último, cuando ves el sistema político, los gobernadores que tendrían que ser los socios, porque todos nosotros vivimos en una provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vos tenés
al gobernador y al presidente, y los dos sobre ese mismo territorio tienen responsabilidades, tienen que convivir. ¿Qué dice Kicillof el otro día en el discurso? Juntémonos, hablemos, dialoguemos. Le pido al presidente que me convoque a una reunión. A mí no me importa si Milei le cae bien o mal Kicillof. Los dos tienen responsabilidad sobre la provincia de Buenos Aires y tienen que coexistir por el sistema de salud, de educación, de seguridad. Digo, es ridículo pensar que no hay coexistencia. Y hoy el sistema, después de tantos reveses que le dio Milei, dejó de creer en Milei. Hoy Milei dice, no, vamos a arreglar. Y los tipos dicen, no, no me digas que vamos a arreglar. Poné lo que tenés que poner, flaco. Y sentamos una reunión. Y si no, no me digas más nada. Lo dijeron los gobernadores, fue público. ¿Para qué? ¿Hablar? No, ya se acabó el tiempo de hablar. Ya hablamos un montón de veces y no hicieron nada. Esa es la tercera pata. Entonces, las tres patas más sensibles para la continuidad y la fortaleza, no sé la continuidad, porque yo creo que nadie quiere que se vaya antes Milei, pero la fortaleza de un proyecto político y tener libertades en su modelo requiere el acompañamiento de estos tres sectores, o estas tres verticales, si querés. Y hoy en las tres tuvo retroceso. No digo que las perdió, pero tuvo retroceso fuerte, por lo menos. Entonces, me preguntás cómo está y el cuerpo está herido. Siendo que también lo justificaste muy bien, todos los problemas que viene teniendo la Argentina, todos los problemas que viene teniendo el gobierno. Yo me parece haber escuchado en algunas entrevistas, también en algunos espacios en los que estuviste presente, que muchas cosas sobre el fracaso que tuvo la Libertad Avanza en términos electorales en la provincia de Buenos Aires, muchas, o algunas por lo menos, se las atribuyen a Karina Milei. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Si es así, ¿por qué? Mirá, ¿por qué Karina? Me parece a mí que extraño que yo defienda a Karina Milei. Muy extraño. Me parece que las cosas más importantes no son responsabilidad de Karina Milei. Sí, son malísimos los diputados que pone, son corruptos muchos. Digo, pero lo más grave es la política pública que está llevando adelante el gobierno. Y ahí no está Karina Milei en la política pública. Primero porque no entiende de política pública y segundo porque no le interesa. Digo, sí tiene responsabilidad en la debacle partidaria que es la Libertad Avanza, pero eso es un problema del partido político. El partido político tiene una vida propia, deciden sus candidatos en el formato que la gente coincide, que se tiene que definir, y si no coincidís, o vas a elección interna o te vas del partido. Si se quedan ahí es porque lo aceptaron. Hay que respetar la vida interna de los partidos y sectores políticos. Es un problema de ellos. Por supuesto que me parece nefasto los tipos que ponen en las listas, pero no deja de ser un problema de ellos. Es lo que ellos eligen y lo que la sociedad después termina votando. Yo votaría, no lo votaría, pero es lo que la sociedad elige. Y yo respeto el espíritu democrático de nuestro país. Y eso involucra a los partidos políticos. Ahora bien, lo que hoy es el devenir, sí creo que tiene responsabilidad en las acusaciones de corrupción que está recibiendo, porque creo que lo lógico, como antes decíamos, si a vos te deshonran, es salir a dar explicaciones. Hacer silencio con un cargo tan amplio, tan alto, con un rasgo de ministro y con el presidente diciendo que el jefe es ella, lo que hasta en un futuro puede considerarse una asociación ilícita, porque digo, no hay un cargo de jefe del presidente, es raro, se puede configurar en algo raro, no sé si asociación ilícita, pero es algo raro por lo menos. Lo que yo creo es que tiene una obligación como funcionario público, al menos ética y moral, que tanto estamos hablando del tema, de dar explicaciones cuando hay acusaciones de corrupción, porque si no da explicaciones estamos todos obligados a pensar mal. De vuelta, decime a mí que mato chicos y yo no te lo voy a permitir. Claro. ¿Me explico? Y vos tampoco me lo vas a permitir a mí. Entonces yo creo que ahí tiene una responsabilidad en lo que es la opinión pública, porque claramente la opinión pública le afectan este tipo de cuestiones, termina viéndose reflejado directamente en los comicios. Y además, de las tres verticales que hablamos, en los mercados internacionales afectan este tipo de cuestiones. La corrupción afecta en términos de mercados internacionales. Ahora, lo más profundo de todo lo que estamos discutiendo, para mí es la economía. Hoy la economía, tenemos la gran mayoría de los sectores que te dicen no me alcanza, no me sirve, estoy peor que antes. Entonces Milei dijo lo peor ya pasó. A mí lo que más me asusta en el mundo es cuando la gente me dice frases como esa. Ya es una frase armada, de hecho, no es la primera vez que la escuchamos. Pero aunque fuera similar, cuando alguien te dice, no, quédate tranquilo, ya me pongo nervioso. Cuando vos te recibís un llamado de un familiar, hola, ¿cómo estás? No pasó nada, pero ya... El no pasó nada significa pasó todo. Sí, totalmente, me estás llamando para algo, no me estás llamando para decirme que no pasó nada. ¿Me explico? O sea, el indicio de que no estamos bien es que el presidente diga ya pasó lo peor. Entonces... es preocupante. Y los sectores con los que vos hablás están todos deteriorados. Ganaron los bancos, el resto no conozco a nadie que haya ganado.
A mí me da la sensación de que lo más grave es la política pública. Tengo la certeza, no la sensación. Trato de no ser tan crudo capaz. Tengo la certeza. Porque la gente lidió con la corrupción en Argentina. Es terrible, es catastrófico, pero no es la primera vez que hay corrupción en Argentina. Termina votando cuando no le alcanza la plata, cuando no puede pagar la tarjeta de crédito, cuando no puede pagar las expensas, cuando no puede pagar el colegio de sus hijos, aquellos que van a sus hijos privados, colegios privados, el club, tienen que bajar la calidad de la comida. Ahí es donde la gente te vota en contra. Y bueno, y evidentemente es lo que está pasando. ¿Y vos crees que todo esto nos puede llevar a un regreso del peronismo o del kirchnerismo al gobierno? Mira, no lo sé, me parece que eso es futurología. Yo creo que el kirchnerismo no vuelve más. El gobierno va a blandir, se dice, mover las banderas del kirchnerismo para asustar a todos y que la gente corra en brazos de Milei. Yo creo que la gente se está dando cuenta que Milei es tan malo como el kirchnerismo. O sea que asustar al con el fantasma del kirchnerismo va a generar que surja una tercera opción. No va a ir corriendo a los brazos de Milei. El que se fue de Milei no vuelve a Milei. Así que yo creo que va a pasar eso. Hay espacios como el de los gobernadores jóvenes, digo, Nacho Torres, Puyaro por ahí. Nacho Torres va a ser un tipo destacable. Y algunos otros outsiders que pueden llegar a ser una opción. Digo, Lo que yo no creo que la sociedad siga votando violentos. Cristina tenía algunas expresiones violentas para algunos sectores. Capaz violento no significa decir malas palabras ni gritar, pero si el otro se siente agraviado es violento. Y Milei creo que es claramente violento, digo, o sea, hasta se arroga a ser violento. Sí. Entonces, parece que la sociedad de eso sí se cansó, sí dijo, no vamos a votarnos esto. La sociedad se cansó hoy, pero pudo haber sido el motivo también por el cual, digamos, un motivo de fuerza por el cual también ayudó a Milei a llegar al gobierno hoy. Sí, sin duda. Esa violencia, ese arrojo. No, Milei lo que hizo bien fue encarnar un sentimiento que tenía la sociedad estaba enojada, odiaba la política, Alberto Fernández hizo una fiesta en la Quinta, y eso fue un quiebre, todos tienen su quiebre. El quiebre en este gobierno para mí fue Libra y los audios de Karina. El Alberto Fernández fue la fiesta en la Quinta de Olivos. ¿Y qué pensás de esos espacios militantes más recalcitrantes o más extremos que no cuestionan absolutamente nada? A mí me hace acordar un poco a la cámpora, ¿no? Bueno, como te dije antes, es lo mismo que el kirchnerismo, tienen modos muy parecidos, capaz la línea ideológica es otra, pero tienen cosas muy parecidas, con una diferencia. Ahora, la realidad es que gran parte del sistema del kirchnerismo tenía algunas personas que eran dirigentes formados, por lo menos. Este gobierno ni siquiera son formados. Formados en ideas que no comparto, digo, y las expresaban de manera vehemente, sí. Pero vos, el otro día me comparaban a Karina Milei con Cristina Kirchner. No la queremos a Cristina, no la queremos. Es un cuadro político, está formada, es una persona que estudió, que puede tener un debate, que hace un monólogo de 2 horas y media explicando políticas públicas, política geopolítica. A Karina no le conocemos la voz todavía. No, desafortunadamente algunos se la conocimos escuchando algún discurso reciente donde vimos lo que hizo. Viste que fue hace poco, no sé dónde, qué provincia fue que estuvo haciendo un discurso. Ahora bien, nosotros tratamos el tema de la violencia. Yo me pongo a pensar, ¿no? Porque si miro capaz un poco la historia argentina para atrás y hacemos un repaso, veo la violencia muchas veces es continua. Para vos, ¿puede llegar a funcionar la Argentina o puede llegar un espacio político o un personaje político a gobernar de forma permanente o a gobernar con fuerte apoyo popular sin esa violencia? Sí, sin duda. No podemos creer que la violencia no domine a los argentinos. Yo me niego a creer en eso. Yo creo que somos un pueblo amoroso, sensible. Los argentinos somos cálidos. Contemplamos la necesidad del otro. Somos comprometidos con la necesidad del otro. No es el eje rector la violencia. Para mí el eje rector es el amor en Argentina. Estamos heridos, sí, estamos heridos y reaccionamos mal, pero no somos un pueblo violento. Bien. Y también, para ir cerrando un poco, hablamos muchísimo de las críticas, capaz, de los errores que ha tenido este gobierno. Si tenés que mencionar algún acierto que le reconocerías, ¿qué podés llegar a decir? Sí, me parece que la búsqueda de un déficit cero es importantísima. Me parece que le falta un poco de lógica en esa búsqueda, porque para mí un puente que está al 90% de ejecución hay que terminarlo. Por no poner el 10%, perdiste el 90% restante. Es ridículo, pero entiendo que el déficit cero es muy importante. Y esta búsqueda de bajar la inflación, que para mí también es insuficiente,
pero que la búsqueda y ponerlo como un eje me parece que es fundamental. Discutir algunas cosas que para el desarrollo económico son importantes es una cosa que hay que destacar. Bien, me sí. cuesta mucho más, me cuesta. Me parece que esa agenda del déficit cero, del superávit, no solamente es necesario, sino que el gobierno actual, algo que sí hay que reconocerlo, como acabas de decir, lo puso en agenda. Es decir, Sí. hoy incluso hay sectores del peronismo que incluso reconocen eso como un acierto y lo plantean Sí, estamos de acuerdo. para la continuidad, digamos.